Gracias, señor presidente. La semana pasada, cuando durante la tarde del miércoles nos anoticiábamos de este fallo, empecé a recordar la jornada que habíamos tenido hacía muy pocos meses aquí en este honorable recinto, precisamente el 15 de junio del 2016. Aquel 15 de junio de 2016 se debatía en este honorable recinto el acuerdo para los 9 jueces de la Corte Suprema. En aquella oportunidad se hablaba de oportunidades históricas que se había elegido para la designación, recuerdo, por decreto, considerándose a sí mismos empleados de la nación, considerándose a sí mismos, reitero, empleados de la nación, las designaciones de los 2 nuevos jueces de la Corte Suprema. También se hablaba y se veneraba y se valoraba la calidad democrática de ambos jueces candidatos a la Corte Suprema, aún habiendo aceptado ser designados por decreto, aún, como decíamos algunos y algunas, tener aquel vicio de origen y haberse aproximado por primera vez a la Constitución, a esa interpretación de la Constitución, es sin ánimos, como quienes señalaron, quienes me precedieron en el uso de la palabra, sin ánimo de generar ningún tipo de ofensa ni enrostrar nada a nadie, sino simplemente para demostrar que las instituciones se cuidan aún diciendo que no en los momentos que hay que decir que no, que las instituciones se cuidan muy a pesar de lo que las corporaciones mediáticas, políticas y eclesiásticas pretendan decir de nosotros y nosotras, como nos ocurre a muchos de nosotros. Saber y demostrar que nunca para la complicidad civil de la dictadura la política de derechos humanos va a ser una cuestión menor, no solamente por las complicidades manifiestas que hoy persisten, sino además como un gesto hacia el presente y un guiño hacia el futuro, de modo que nunca le va a ser indiferente a la complicidad civil de la dictadura que hoy persiste la política de derechos humanos. Recordar también todos los actos preparatorios de este fallo. También en aquella sesión se decía que algunos consideraban como un valor que las Cortes fueran cambiando conforme los procesos políticos, que las Cortes acompañaran los nuevos procesos políticos, porque en definitiva las Cortes debían ser políticas. Claro, este es un fallo político que acompaña este proceso político. Y recordar los actos preparatorios, la designación de los jueces por decreto, conformando esta nueva mayoría automática, la discusión por el número, no me importa concebirle las fuerzas a través de un decreto, trasladar el 24 de marzo para que fuera un feriado trasladable, quitarle el carácter de inamovible, para que nadie recordara el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. De modo que todos estos fueron actos preparatorios de este fallo político en consonancia absoluta con este proceso político. Es un fallo de este gobierno político de 2 jueces designados por decreto y habiendo aceptado su designación por decreto. De modo que yo celebro los esfuerzos mayúsculos por intentar darnos una clase de derecho penal, de aplicación, de temporalidad, de oportunidad respecto
de la aplicación o no de la ley 24.390, respecto de la ley 27.156, si estaba claro. La verdad lo celebro, lo agradezco, pero yo quiero decir que así como aquel 25 de mayo del 2003 se apropiaron de la generación de los nietos que están todavía esperando por la recuperación de su identidad. Su tiempo, señora senadora. Ya estoy terminando. Sí, Quiero bueno. solamente leer 2 líneas, recordando un discurso del 24 de marzo, de ese día de la memoria que intentaron borrar a través de trasladar el feriado. El 24 de marzo del 2004, donde decían: en este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Mi madre estuvo en este lugar detenida, seguramente fue torturada, y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Pero el plan siniestro de la dictadura no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis venas y me fue acercando a la verdad que hoy tengo. Bastaron 15 días que mi mamá me amamantó y me nombró para que yo le diga a mis amigos, antes de saber quién era mi familia, antes de saber mi historia, que yo me quería llamar Juan, como me llamó mi mamá durante el cautiverio en la ESMA. Mi mamá me abrazaba, me nombraba. Así dicen los relatos de las compañeras que hoy pueden contarlo. Fui su primer y único hijo. Y tanto a ella como a mí nos hubiese gustado estar juntos. Pero este maldito sistema no me permitió eso. Lamentablemente, unas manos impunes me agarraron y me sacaron de los brazos de mi mamá. Las mismas manos que hoy firman este fallo, avalados por quienes levantaron la mano para avalar la designación de estos 2 jueces de la Corte que claramente no iban a hacer otra cosa que lo que hicieron. Beneficios a los genocidas que mataron, torturaron, secuestraron y desaparecieron a 30.000 compañeros, y no solamente eso, sino que se apropiaron de la vida y de la generación a la que pertenezco. Muchas gracias. Le ruego a la señora senadora extener su